Luego de que Reynard le contara un cuento a Wilhelm, él se ha quedado dormido en las piernas de la chica. Es en ese momento que Dietrich aprovecha para preguntarle a Reynard: ¿El niño te recuerda a su padre? La señora se queda en silencio pensando. Dietrich le dice que él aún recuerda a su padre claramente. Él era solo un niño de 6 años cuando el marqués Linke adoptó a una niña de 4 años de la calle y ahora esa chica es su vizcondesa. Él era solo el segundo hijo de un vasallo, pero solía ser tratado como si fuera un hijo del marqués. El marqués de Linke le dijo una vez a Dietrich que él tenía que proteger a Reynard de ahora en adelante. Desde ese entonces él solo era el compañero de juegos de Reinhardt e hizo todo para quedarse a su lado y protegerla. Es por eso que él no sabe el por qué Reynard trata así a este niño. Dietrich le dice a Reynard que no hay manera de que ella no haya notado de dónde vienen sus acciones, como la de sostener la mano de ese niño, besar su frente y contarle cuentos de hadas frente al fuego. Reinhardt le contesta que lo sabe, su padre está muerto y no revivirá. Dietrich le dice que es así, y si ella puede olvidar el dolor a mano de este niño entonces, que lo haga. Reynard piensa en que es cierto que tiene a su lado a un niño lindo que la sigue, al igual que ella seguía a su padre, y también es cierto que ella actúa como si hubiera olvidado a su amado padre, pero tampoco ha olvidado el propósito de su reencarnación. Reynard con mucho enojo menciona que no hay manera de que pueda olvidar lo que el bastardo de Michel Alans hizo. Le agradece a Dietrich porque él ha despertado nuevamente sus sentidos. Dietrich le dice que no era su intención intervenir en su tranquilidad y lamenta haber dicho eso, pero de todos modos le menciona a Rein que definitivamente ella tiene buen ojo, o quizás mucha suerte, ya que la víbora negra que ha adoptado y que está sosteniendo ahora mismo ha roto 5 espadas de madera en la última semana. Reynard se sorprende realmente. En ese momento despierta a Wilhelm diciéndole que se levante y vaya a dormir a su habitación. Wilhelm, con sus ojos apenas abiertos, menciona Dietrich. Dietrich se molestó, menciona que nuevamente este mocoso ha dicho su nombre mal. Le pregunta ¿cuándo va a pronunciarlo correctamente? Reynard se ríe bastante y acariciando a Wilhelm le dice que si caza bien mañana, dejará que la llame Rein, así será mucho más fácil de pronunciar. Esto inspira al pequeño y le dice a la chica que está bien. Al día siguiente Dietrich y Wilhelm fueron a cazar con 5 guardias. En una semana capturaron un enorme reno. Dijeron que Wilhelm había sido el que cortó su cuello. Ese invierno, con la excepción de un par de grandes ventiscas y una parte de la población que se había perdido y muerto congelada, Luden estaba en paz. 2 meses después, Reynard tiene el conocimiento, por su vida pasada, de que habrá un gran incendio en el noreste en 3 años. El noreste es frío y seco, por lo que siempre existe el riesgo de incendios forestales. Pero el incendio forestal de Rilan es diferente por su tamaño. Se tardaron más de 1 año en extinguir el fuego y el terreno terminó casi destruido. Pero ella sabe que solo hay una razón por la que el fuego se hizo tan grande, y fue a causa de los depósitos de carbón enterrados en los humedales de Rhineland. Las hojas caídas, el suelo y los elementos flotantes del pantano a lo largo de los años se volvieron brumosos y duros, haciéndolos más inflamables. Nadie sabía que había tanto carbón enterrado en el pantano de Ryan, pero ahora Reynard lo sabe, por lo que la señora piensa, en primer lugar, evitar que se produzcan incendios forestales. Por otro lado, si logra vender ese carbón bien envejecido, podrá obtener una gran cantidad de dinero. El único problema es que los humedales de Rilan no pertenecen a sus tierras. Entonces Rein calcula en cómo puede obtener el derecho a explotar los humedales de Rilan. Pero en ese momento Wilhelm llega al lugar llamando a Reinhardt por el nombre de Rin. Ella se sorprende con la llegada del pequeño, que ya no es tan pequeño para ser exactos. Entonces Wilhelm le dice a Rin que Dietrich dijo que fuera al establo ya que tenía que hablar de algo con ella. Aunque ha pasado tiempo, el niño sigue siendo tímido y Rin se percata de esto, por lo que le dice a Wilhelm que cuando se habla con alguien se le debe mirar a los ojos.
El chico asiente con la cabeza y la vizcondesa también entiende que aunque ha pasado una temporada desde que el chico está aquí, no ha sido suficiente tiempo para que él pueda mejorar totalmente su comunicación, considerando que eso es algo que a personas como Reinhardt, sus padres ya enseñaron desde pequeños. Rin le dice a Wilhelm que también debería usar honoríficos para referirse a Dietrich. El chico gira la cabeza en forma de molestia, ya que no quiere usar honoríficos para el caballero, pero Reinhardt le dice que Dietrich es su maestro y debería referirse a él como tal. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que Rein estuvo con Wilhelm a solas, ya que Dietrich vivió con él todo el invierno y no lo dejó salir del campo de entrenamiento, diciéndole que debía pagar por toda la carne de reno que comió, aunque eso sí, a veces Reinhard solía llamarlo a su habitación, la más cálida en el castillo en los días muy fríos. La chica se da cuenta de que Wilhelm ha crecido muy bien, mucho mérito tiene el buen entrenamiento que Dietrich ha hecho sobre él, está muy sorprendida ya que incluso sus hombros son anchos ahora, pero la mejor parte para mirar es por supuesto su rostro. La chica lo observa detenidamente y acaricia a Wilhelm. Ella piensa en que solo una vez en su vida anterior estuvo así de cerca de Vilcalown. Aquella vez ella intentaba persuadirlo diciéndole que destrozara a ese ser humano llamado Michael Allans y así le cambiaría la vida. En ese momento Wilhelm le habla a Rein y ella se aparta pidiéndole perdón al chico por estar muy cerca, pero Will le dice que no hay nada de malo en estar cerca. La chica, que estaba concentrada pensando en Vilcalown, se percata que al frente suyo está su querido Wilhelm y no el perro rabioso del hijo del emperador de su vida pasada. Entonces le da una nalgada a Will diciéndole que claro que no hay nada de malo en estar cerca. Wilhelm se sonroja y Rin le pregunta si eso fue demasiado. Will le dice que no y tomándola de la mano le da un fuerte abrazo a Reinhardt. Ella piensa en que justo el vestido que lleva puesto hoy es demasiado delgado y puede sentir todo lo que Will le toca. Además, ella nota que la temperatura del chico es alta y se pregunta, ¿será porque acaba de terminar su entrenamiento? Willem ve que la chica está rara, por ello le pregunta si le pasa algo. Reinhard le comunica que todo está bien. Abrazándolo nuevamente, le dice que en este lugar no hay nadie más cercano a ella que él. Más tarde, Reinhard llega al establo y le pregunta a Dietrich cuál es el asunto que quiere hablar con ella. Dietrich le dice a su vizcondesa que una orden de reclutamiento de soldados del estado vino de la capital. Reinhard piensa si eso significa que él tendrá que ser reclutado, y el chico le dice que sí. También le comunica con pesar que el número de reclutas solicitados es un total de 30 personas. Reinhard sabe que esa es la cantidad exacta de guardias que hay en Luden. Encima es un decreto oficial por lo que no se puede desobedecer de ninguna de las formas. Todos los inviernos, el imperio de Allans ordenaba el servicio militar obligatorio para los lores de cada provincia. Esto se debió a que los bárbaros hambrientos de las montañas del norte bajaban al imperio. En este momento, los lores tienen dos opciones, enviar soldados o enviar dinero. La mayoría opta por enviar dinero porque es conveniente y menos costoso, pero el territorio de Luden no tiene dinero. Pero no es solo ese el problema, ya que en primavera los animales salvajes que dan a luz descienden a las casas particulares y atacan a las personas. La seguridad actual es absolutamente necesaria, pero si obedece la orden de reclutamiento, no quedará personal de seguridad en Luden. Rein sabe que Dietrich es un caballero reconocido y respetado por todas las provincias y podría pedir ayuda. Pero Dietrich le dice que el imperio de Allans ha marcado a Luden como una provincia conflictiva, además de no prestar ayuda, las provincias de alrededor están exentas de enviar tantos guardias para que se pongan en alerta por posibles ataques por parte de Luden. Reinhard se molesta bastante, mencionando que el idiota de Michael Allans está interfiriendo con el avance de su territorio. Dietrich le dice que está de acuerdo, pero de todos modos hay una solución para esto. El caballero le dice que uno de los dos caballeros de Nadanlin es el hijo único del lord de aquel territorio. Él estaría dispuesto a recibir a un caballero como reemplazo para salvar la vida de su hijo. Reinhard le pregunta a Dietrich
¿Qué demonios quiere decir con eso? El hombre le dice que eso ya lo sabe y gira su cabeza fijando su mirada. Reynard mira hacia aquella dirección y ve a Wilhelm, el cual se encuentra destrozando a muñecos de madera con su espada. La chica le dice a Dietrich que ni siquiera se le ocurra pensar en eso, y el caballero le comunica que el muchacho es bastante bueno y además se ha vuelto muy fuerte. Reynard se niega, diciéndole a Dietrich que Will aún es un niño. Pero el hombre le dice que él siguió al marqués al campo de batalla cuando tenía apenas 16 años. Además, las personas con ojos así no mueren fácilmente. Dietrich trata de convencer a Reynard de que esta sería una gran oportunidad para negociar con Nathan Lynn, ya que si ellos envían a un caballero Nathan Lynn, los recompensarán enviando dinero a la capital en nombre de la vizcondesa de Luden, y de esa manera ellos podrán retener a 15 guardias en Luden y así poder proteger a los pobladores de este territorio. A pesar de que esto es algo muy favorable para Luden, Reynard realmente no quiere dejar que Wilhelm vaya a la guerra, pero Dietrich le dice que deje al niño convertirse en un caballero. Él sabe que se preocupa por él, pero de nada servirá usar a este chico como si fuera un cuchillo en su mano, cuando ni siquiera podrá clavársela a Alans, estando en este territorio olvidado. Dietrich le pide a la chica que no arruine lo que ha logrado solo por un niño. Además, ella aún no tiene la cabeza fría, pero esta es la única manera de obtener la seguridad de Luden. Reynard, muy pensativa, menciona que un caballero vale más que 15 soldados y sobre todo cuando se trata de salvar al hijo del Lord Nathan Lynn, y le pregunta a Dietrich si acaso el Lord no debería darle al menos un pedazo de tierra. La vizcondesa, más precisamente piensa en este plan para hacerse con el carbón enterrado en los humedales de Ryland, y es eso lo mínimo que está dispuesta a cobrar por prestar a Wilhelm Nathan Lynn. Dietrich, al oír que Reynard quiere un pedazo de tierra, menciona que el marqués de Lynn que ha dejado su legado en buenas manos y arrodillándose le dice a su vizcondesa que ejecutará sus órdenes. Aquella vez, cuando Dietrich y Wilhelm fueron de caza por primera vez, luego de derribar al reno, Dietrich le dijo a Will que ahora tiene que degollar al animal, pero el chico tenía miedo al punto de que no podía sostener el hacha con firmeza debido a lo tembloroso que estaba. Dietrich, dándole un impulso, le dijo que se diera prisa, ya que la vizcondesa se muere de hambre. Esas simples palabras fueron las necesarias para que Wilhelm despertara su furia e hiciera volar la cabeza del reno por los aires. Dietrich recuerda de que este chico siempre ha tenido esa mirada distintiva cuando tiene la imagen de Reynard en su mente, y en ese momento se da cuenta de que esa mirada vacía ahora está llena de codicia, como si no hubiera un fin. Dietrich se molestó en ese momento y le empujó la cabeza al niño diciéndole que no lo mire de esa manera, sin embargo, lo felicitó diciéndole que ha hecho un buen trabajo. Dietrich no permitirá dejar a este niño junto a Reynard, ya que odia que los humanos crezcan viendo sus madres como si fueran animales. Por ello, primero transformará al niño en un humano, y ese reclutamiento puede ser una gran oportunidad para mantenerlo alejado de Reinhardt. En el presente, Sarah le entrega a Reynard una carta de traspaso de los derechos de Ryland desde el territorio de Nathan Lynn. Sarah se ve sorprendida preguntándose cómo Reynard obtuvo los derechos de aquel territorio y la prota le pregunta a Sarah cuándo debería enviar a los soldados reclutados. Sarah le dice que deben estar preparados para marcharse dentro de 2 días, además los soldados deben preparar comida por separado. Reynard sabe que no hay presupuesto para más comida, por lo que la prota saca una joya de su madre, la cual tenía guardada y le dice a Sarah que con esto le darán suficiente dinero para comprar comida. Sarah le agradece a su vizcondesa y menciona que pedirá inmediatamente al comandante que vaya a comprar la comida para los reclutas. Por su parte, Dietrich le dice a Reynard que acaba de intercambiar una valiosa reliquia de su madre por comida y la prota le dice que deje de molestarla y se vaya a preparar ya que solo tiene 2 días. Dietrich le dice que está bien y se retira rápidamente del salón. Mientras tanto, Rein menciona que todos los preparativos están listos y ahora solo queda una cosa.
Va a hablar con la parte más importante del plan. La mujer le dice a Wilhelm que no se esconda y solo entre de una vez. Entonces Will entra al salón. Rein le pregunta, ¿el por qué no entraba a la habitación? Will le dice que es porque huele a sudor ya que no tuvo tiempo de lavarse después del entrenamiento. Rein le dice que no tiene que preocuparse por eso, ya que ella está acostumbrada al olor a sudor de los caballeros. Rein recuerda que su padre siempre dudaba en abrazarla luego de su entrenamiento. Wilhelm se ve cabizbajo al oír que Rein está acostumbrada y le pregunta si acaso es por Dietrich. Rein le dice que tal vez podría decir que es por Dietrich, aunque ella sabe que el caballero olía el doble de mal que su padre. Inesperadamente Wilhelm aparece detrás de Reinhard, le da un abrazo mencionando, «Ahora es mi olor lo que hueles». Al escuchar esto, Wilhelm se sonroja, mientras que Reinhard piensa en lo preocupada que está por Will y el posible malentendido que puede tener al escuchar que se convertirá en un caballero de reemplazo para Nathan Lynn. Aunque en su vida anterior fue Bill Calhoun, Lynn no lo puede ver de la misma manera en esta vida, ya que para ella es solo un niño pequeño que la sigue sin cuestionar nada. Por lo mismo, ella no puede creer que esté enviando a un niño a la guerra por dinero y pensar en ello la hace sentirse aún peor. En ese momento, Wilhelm le dice a Rein que ya se enteró de que irá a la guerra. Reinhard le pide perdón a Will explicándole las circunstancias y todo el plan, aunque le da la oportunidad de pensar si quiere o no ir a la guerra. Will queda asombrado, tomándole la mano, le dice que no puede decirle, que no tiene que ir a la guerra, ya que el deber de ella es proteger la vida de los residentes. Ella angustiada le dice que rezará por él todas las noches de luna y todos los días. Así que le pide a Wilhelm que vaya a la guerra por ella y pasándole la espada le menciona que esta es la espada de su padre, es un artículo muy preciado para ella, así que realmente quiere que vuelva a Luden con esta espada porque ella no solo le quitará las piernas al príncipe heredero con ella, sino que también su vida. Reinhard le pregunta si puede hacer esto por ella. Wilhelm le dice que sí lo hará por ella. Reinhard le agradece profundamente a Will y el chico muy tímido le dice a Rein que los caballeros toman el pañuelo de una dama cuando van a la guerra. Reinhard le pregunta en dónde escuchó esa vieja historia y Will avergonzado le dice que lo leyó en un libro. Rein se desgarra un trozo de su vestido y lo pone en la espada de su padre, diciéndole a Will que no tiene un pañuelo ahora mismo, pero tiene poca ropa para vestir, así que este trozo es más preciado que un pañuelo. Willem, muy emocionado, acepta la espada con la tela y le agradece a Rein. 2 días después, el niño unido a Dietrich partieron hacia el norte con los guardias. Por su parte, el barón de Nathan Lynn entregó voluntariamente el pantano de Rilan y en exactamente 2 meses quitaron los elementos inflamables del pantano, extrayendo así el carbón enterrado en los humedales, los cuales fueron vendidos como pan caliente. Un enviado de Nathan Lynn le preguntó a Reinhard cómo supo que el pantano escondía todo ese carbón, a lo que Rein respondió, que ella solo leyó los libros escritos por un miembro de la familia imperial. Gracias al dinero que Rein ganó por la venta del carbón, al fin logró darle a Luden un cambio. Los infames inviernos de Luden también se han calentado un poco, nadie ha muerto congelado en los últimos 2 años. A medida que se extendió el rumor de que Luden estaba creciendo, los residentes cercanos se mudaron a Luden y la ausencia de guardias de seguridad se cubrió rápidamente. Además, Reinhard tan pronto como pudo, le dio un regalo a Sara. Aunque Sara estaba muy avergonzada por aquel presente, Rein le pidió que lo aceptara por todos los problemas que ella le ha causado en el pasado. La perspectiva de la gente local hacia Reinhard ha cambiado, ya que ahora ellos se muestran mucho más cálidos y agradecidos. De alguna manera, todo ha salido bien, con excepción de la guerra, la cual parece nunca terminar. La lucha con los bárbaros por lo general comenzaba en primavera y terminaba antes del inicio del verano. Esto se debe a que la agricultura y la cosecha también eran posibles en verano en tierras bárbaras. Pero esta batalla aún no termina,
ni siquiera a casi 3 años de su comienzo. La razón de eso se debe a que Wilhelm mató al hijo del jefe de los bárbaros. Como resultado, Nadalin recibió dividendos de guerra muy grandes, pero los enojados bárbaros del norte renunciaron a la cosecha y continuaron la batalla. Pero ni siquiera la gran cantidad de bárbaros que se unieron a la guerra puso contra las cuerdas al imperio Alans. Y esto también se debió a Wilhelm. El pequeño niño, que ahora ni siquiera tiene 20 años, derribó a uno de los más peligrosos bárbaros, considerado un veterano de guerra, y todos comenzaron a llamarlo perro rabioso. Wilhelm siempre estuvo en el campo de batalla, por lo cual era difícil de contactarlo, así que la mayoría de las cartas con actualizaciones fueron enviadas por Dietrich, el cual en la última carta enviada a Reinhard, le informaba que el día de hoy, el marqués de Glenia le dijo a Wilhelm que se pusiera bajo su mando y que él pagaría el precio que pusiera, pero el chico dijo que nunca cambiaría de dueño. El marqués estaba decepcionado, pero entendía que si la hija del marqués Linke es su dueña era comprensible. Rein realmente disfruta mucho el leer esta carta y saber lo que ha estado viviendo Will, por lo que ella sigue leyendo las palabras de Dietrich, el cual le menciona que excepto por la tendencia a ser demasiado ciego en el campo de batalla, Wilhelm es un muy buen caballero, pero es de lo peor para el resto de los soldados que no son caballeros, ya que Will no se lleva bien con los soldados. Eso es una vergüenza para el marquesado de Ernst que el primer discípulo de él se vea así, y todo se debe a que fue criado por Reinhard Linke. Rein se ríe, mencionando que Dietrich no debe culpar a los demás. En su última carta de principios de la primavera, Dietrich decía que era probable que la guerra terminara pronto. Él escribió a Rein que 6 de los 7 jefes tribales de los bárbaros ya han muerto, y también sus tribus, ahora tienen que avanzar a las regiones polares para perseguir al gran jefe, por lo que será más difícil poder contactarla. Dietrich también le escribe a Rein que recibió una carta de su hermano, en el que le decía que su cuñada dio a luz a un bebé, por lo que Dietrich le pide a Reinhard que le dé un suspiro y lo deje ir a conocer a su sobrino. Reinhard riéndose menciona que le dará 3 días. Mientras está leyendo en ese momento ve que en el sobre hay un pañuelo. Al ver el pañuelo, Rein se percata que hay un mensaje de Wilhelm escrito por él mismo, el cual dice que piensa en ella todos los días mientras mira la espada de su padre. Reinhard, con lágrimas en sus ojos y una sensación de nostalgia, menciona que los extraña muchísimo a ambos. Fue en aquella noche cuando una desafortunada noticia llegó desde el campo de batalla. Se trataba sobre la persona que Reinhard tanto tiempo había estado esperando. Él había muerto. Reinhard, desconcertada sin poder creer la noticia, le pide a la mensajera que repita lo que acaba de decir y que no le mienta. ¿De verdad murió alguien muy cercano de Reinhard? ¿Quién murió? ¿Wilhelm? ¿Dietrich? No puedo esperar para saberlo. Trabajaré incansablemente para traer rápido el siguiente capítulo. ¿Te gustó la historia? Darle like y déjamelo saber en comentarios con un corazoncito. Gracias, hasta la próxima.